Seguimos en su programa Despertar Político. Hoy quiero destacar una asamblea que se realizó en el día de ayer, que es la asamblea de los jueces presidentes de cumbre iberoamericana, cumbre judicial iberoamericana, en la cual terminaron diciendo que el reto de la justicia es la independencia. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Jueces de 23 países de la cumbre judicial mostraron su preocupación. ¿Y por qué mostraron su preocupación estos jueces? Esta parte la pongo y la agrega Rafael Linares Guerrero. Porque los jueces han sido víctimas de esa campaña permanente y publicitaria, permanente de carácter publicitario por parte de los ministerios públicos de los diferentes países. La República Dominicana no escapa. Yo recuerdo que cuando el Ministerio Público, todos recordamos cuando el Ministerio Público activaba casos a que habían periodistas selectivos, seleccionados por el Ministerio Público para que dijeran en sus medios lo que venía, viene tal caso, viene tal cosa, hasta llegar al punto de que las medidas de coerción se publicaban íntegras, se llegaron a publicar íntegras y se filtraban adrede. Y eso lo hacía el Ministerio Público. Y aunque usted no lo crea, esa parte lesiona al juez, estresa al juez, porque una vez diseminado el mensaje negativo contra esas personas, contra esa organización criminal, contra esa organización corrupta, no hay forma de que un juez se vaya en contra de la ola comunicacional o de la ola que ha montado el Ministerio Público. Y este gobierno, como lo utilizaba en el caso para beneficiarse electoralmente, también por la cobardía que mostraba el partido a quien se le estaba tratando de destruir, fue el caldo perfecto. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público se bañara a sus anchas y el juez no tuviera independencia. Yo tengo una obra que destacarle a ustedes de Alirio Bustos Valencia para relacionarla con todo esto. Alirio Bustos Valencia es un colombiano, un intelectual, y escribe un libro muy interesante que se llama El mundo secreto de la mafia. Tuve la oportunidad de leérmelo y como libro de consulta quise traer aquí lo que es la parte del prólogo escrito por el general Oscar Naranjo Trujillo, un general muy conocido en Colombia por su participación en la persecución contra el crimen organizado, principalmente el narcotráfico. Dice él que viajar a las entrañas de la mafia en un país como el nuestro, refiriéndose a Colombia, tan martirizado por las estructuras criminales que durante décadas se han constituido en el mayor desafío por nuestras autoridades, es francamente una tarea para valientes. Valientes, muchos de los cuales, a pesar de haber conocido las profundidades de este mundo mafioso, no logran sobrevivir, bien sea porque los narcotraficantes lo corrompen o lo silencian de por vida bajo amenazas o simplemente porque lo asesinan. Y yo me quedo aquí. Cuando él dice que el mayor desafío para nuestras autoridades, francamente, velar por las estructuras, velar porque se conozca a profundidad el tema del narcotráfico. ¿Por qué yo digo esto? Y hablo de la independencia. Miren, el periódico El Día, que para mí es uno de los periódicos, yo que soy un estudioso del tema del narcotráfico, uno de los periódicos más completos, que tiene crónicas más completas en los temas de narcotráfico. Este periódico en el día de hoy publica algo que yo creo que al PRM y al gobierno le tiene que llamar la atención. Aquí está, 5 políticos
militares y empresarios se han entregado ante la DEA. Y aquí lo muestra. Aquí está el regidor, que dicho sea de paso, ese caso del regidor, quien lo denunció fue este servidor. No me gusta hablar en primera persona, porque incluso desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional se comenzó a atacarme, atacar al mensajero. Cuando yo presenté el expediente de Estados Unidos que había publicado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ahí comenzó a bajar un poco la cosa. Y al otro día expulsaron al regidor. Luego de eso, el gobierno negó que ese señor estuviera extraditado y después le arregló su camino para que el señor se fuera a entregar. Hoy no sabemos cuántos bienes tiene esta persona. No sabemos nada. Y sí tenemos que saberlo como Estado. Sí, el Estado tiene que tener un inventario. Porque para una cosa investigan, para otra cosa no hacen nada. Y he puesto de relieve y he puesto como ejemplo los casos de corrupción, donde el Ministerio Público le verifica, le supervisa, le investiga todo, a todo implicado en los casos de corrupción, cuando no es que pacta con un corrupto o con un delincuente bueno. Aquí no. Aquí vemos un Ministerio Público, pero es para algunos casos, porque ahí está el caso de Eric Randiel Mosquea, el caso Falcón, que en el caso Falcón, dicho sea de paso, se desapareció una finca, y digo se desapareció una finca porque, bueno, ellos tenían un préstamo y ya no lo tienen y ya se desapareció. Bueno, un desastre. Y las incautaciones que existen en esos casos, del caso Falcón, el Ministerio Público las tiene. Los familiares de Eric Randiel Mosquea, preso en Colombia por narcotráfico, pedido en extradición hacia los Estados Unidos, tienen bienes incautados. Nadie sabe cuántos bienes incautados tiene el regidor. Pero sigo con la publicación del periódico El Día. Aquí está Alexander Iglesias. ¿Quién es Alexander Iglesias? Bueno, una persona que ya se declaró culpable. Ya se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos. Socio de Fricolandia. Fricolandia era un promotor turístico. Era un hombre que andaba en todos los sectores, en todos los lugares atractivos del gobierno para promover sus estructuras lícitas. Nadie le dijo al presidente, nadie le dijo a Paliza, nadie le dijo a la gobernadora de Puerto Plata, nadie le dijo a la senadora de Puerto Plata que el señor Alexander Iglesias y el señor Fricolandia estaban metidos en narcotráfico. Nadie se lo dijo. Hoy los dos están presos por narcotráfico. Aquí está también el comandante Ferrer. Un comandante que también se le permitió entregarse a las autoridades norteamericanas para que él respondiera por los casos de narcotráfico. ¿Dónde están los bienes de esos narcotraficantes? Y el caso de Miguel Gutiérrez ni se diga. Pero se queda corto el periódico. ¿Por qué? Porque cuando aquí se está mencionando gente, primero 5 gente vinculada directamente al PRM y directamente a gente del gobierno, vinculada. Esas 5 personas han traficado más de 50 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, vinculado al PRM. ¿Cuál es el pasivo social que deja esa gente? Bueno, le digo que un político compitiendo en una circunscripción contra un político ligado al narcotráfico, compitiendo en una circunscripción contra otros políticos que no están ligados al narcotráfico. Hay que ver aquí lo que se vive en las elecciones con ese tipo de candidatos. Hay que ver aquí lo que los compañeros incluso de su propio partido, a lo interno y a lo externo, viven con esos candidatos. Y yo pregunto, porque esa es la parte fundamental de este comentario. Y es que aquí no hay autoridades. Aquí están actuando a la defensiva con estos casos de narcotráfico. Estos 5 o 7 casos, porque aquí se queda el Chino Domínguez, otro narcotraficante de Santiago, que está ligado profundamente al PRM y que todo el mundo sabe que el Chino Domínguez toda su vida lo que hizo fue vender cocaína y traficar con cocaína hacia los Estados Unidos. Hoy está extraditado, pero tampoco sabemos los bienes de esos narcotraficantes. Y me vienen con el cuento de que
Estados Unidos es que tiene que verificar. Eso es mentira. Es con el beneplácito que se ha tratado al narcotráfico en este gobierno. Es con el beneplácito que se ha tratado a los narcotraficantes en este gobierno. Porque tienen hipoteca. Y parte del cumplimiento para que esos narcotraficantes no digan allá todo lo que saben de estos funcionarios es dejarle tranquilos sus bienes. Por eso estoy totalmente de acuerdo con con Alirio Busto Valencia y el general Oscar Naranjo cuando habla de que conocer estas profundidades es un asunto muy delicado. ¿Y por qué? Señores, si aquí hay gente culpable de que no se actúe contra la autoridad ligada al narcotráfico, de que no se actúe desde la República Dominicana, porque vuelvo y repito, todas las acciones que hace Procuraduría General de la República y que hace el gobierno y que hace la DNCD contra el narcotráfico tienen que venir por presión o de la DEA o del FBI o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En buen ánimo, decir presión. Porque como son ellos los receptores del daño, ellos tienen que preguntar cómo y qué está pasando con los casos. Por la presión que nos brinda ese acuerdo de extradición con esos capos y el acuerdo de colaboración con Estados Unidos, es que aquí se está actuando contra el narcotráfico. Aquí hay narcotraficantes declarados en el Congreso de la República. Aquí hay capos declarados en el Congreso de la República. Pero el Ministerio Público es el principal culpable de que esos narcos sigan operando en la justicia. La política antidrogas de un país, específicamente el nuestro, la lleva el gobierno central, la presidencia de la República. A mí no me estén hablando disparate. Que para meterle mano a un diputado que esté ligado al narcotráfico, para meterle mano a un senador que esté ligado al narcotráfico, hay que hacer muchas cosas. El caso Falcón terminó como terminó, vuelvo al inicio de mi comentario, por una presión internacional. Porque ya había demasiada presión y no tenían de otra. Ahí nadie le dijo al presidente de la República, nadie fue y le informó al presidente de la República sobre mucha gente que él incluso nombró después de llegar al gobierno de que esas personas estaban ligados al narcotráfico. Voy a poner un ejemplo. Y digo ligado al narcotráfico porque está en el caso Falcón sometido. Ahí está el caso del exdiputado Marcial, Juan Maldonado. Pero su compañero de lucha y su compañero de historia, Alfredo Pacheco, que hoy es presidente de la Cámara de Diputados, debió en algún momento sospechar a qué se estaba vinculando Juan Maldonado. Los partidos políticos debieron sospechar a qué se estaba vinculando Juan Maldonado. Nadie le dijo al presidente de la República, mire, aquí hay un caso, aquí hay un posible caso. Y tuvieron que actuar contra Juan Maldonado, contra toda esa gente que está involucrada en este caso del narcotráfico. Tuvieron que actuar. ¿Ustedes saben por qué? Por la presión internacional de que ya esa gente, en Puerto Rico, por ejemplo, el caso Falcón, había detectado una alerta roja de tantas cosas que habían hecho. ¿Qué hizo la autoridad? Manipular con esto. Manipular. Pero ahí están los bienes. Busquen los medios, los periódicos digitales del momento para que ustedes se den cuenta cuántos bienes tiene el caso Falcón. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos son los bienes de todos estos narcotraficantes que se han ido a Estados Unidos? ¿Cuántos son? Pero esa pasividad es lo que permite que incluso gente hoy esté enarbolando una seriedad que no tiene. Aquí hay gente que no tiene un visado estadounidense por su vinculación permanente con narcotraficantes, gente en el Congreso. Aquí hay gente en el Congreso que usted lo invita a la frontera con Haití, le dice, vamos a ver el muro de aquel lado, y no cruzan la línea fronteriza con miedo a que lo extraditen. Aquí hay gente que usted lo invita en un yate, en Playa Minitas, en La Romana, y dice, vamos a dar un paseo en alta mar, y tiene miedo a que le pase como a Osiel Cárdenas, que se lo llevaron en alta mar. Para diputados con inmunidad parlamentaria. ¿Por qué agarran a Miguel Gutiérrez? A Miguel Gutiérrez lo agarran es porque él entendía que iba a resolver un problema. Vete a resolver ese problema. Si no lo tuviéramos aquí como diputado, si no tuviéramos a Miguel Gutiérrez como el diputado más votado de todo esto,
¿Por qué? Porque no hay filtro. ¿Dónde están los filtros? ¿Dónde están los filtros? Pregunto. ¿Dónde está el límite? Aquí, para salirse del problema, el PRM le envió un listado al Departamento de Estado. Se nos olvidó esa parte. Y yo le dije en ese momento al PRM, le dije, miren, la DEA no le va a ustedes a decir sobre quién está investigando o a quién están investigando. Primero, porque no tiene la facultad legal. Y segundo, porque a usted no le tiene confianza. Porque la cantidad de capos, la cantidad de delincuentes que tenemos en ese Congreso es una cosa increíble. Voy a poner un ejemplo. Aquí hay una investigación federal abierta que involucra a varias personas en ese Congreso de la República. Y ese caso comenzó con unos lancheros apresados en Bahamas, en las aguas bahameñas. Esa gente está preso en Miami. Yo quisiera preguntarle al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, cuál era el legislador que estaba en esa negociación, en otra mesa, dirigiéndolo todo. Quisiera preguntarle eso al Ministerio Público. Y quisiera preguntarle cuál es el pariente de ese legislador que fue condenado. Quisiera preguntarle al Ministerio Público que si es capaz de buscar ese interrogatorio o de reunirse con su par en Miami para buscar el interrogatorio de ese narcotraficante apresado en Miami, producto de ese envío de casi media tonelada de cocaína por las Bahamas. Cuando hay pasividad en un estado como este, un estado podrido como este, no hay otra cosa que no sea rendirse al crimen organizado o enfrentarlo. De esos casos no van a hablar ciertas gallaretas ligadas al gobierno, no van a profundizar sobre esto. Esto es una vergüenza. Pero para el gobierno dominicano, esto es una vergüenza. Para las autoridades dominicanas, que todos esos capos y todos esos narcos han pasado por sus manos y le han dado dinero a campañas electorales. Incluso capos tapados que ponen a los hijos a ganar regidurías para que sean regidurías más votadas aquí en el Distrito Nacional. Es para que ustedes entiendan la pasividad de toda esta vagabundería, ante esta vagabundería que tenemos hoy. Aquí el Ministerio Público es culpable de que en ese Congreso de la República tengamos tantos delincuentes, tengamos tantos narcotraficantes, y porque tienen inmunidad parlamentaria, nadie le puede señalar, o porque el Ministerio Público no ha querido revelar, o no ha querido apresar, o someter a la justicia ese tipo de gente que sabe muy bien que tienen vínculos con el crimen organizado y vínculos con el narcotráfico. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.